el grupo de músculos anterolaterales y los músculos posteriores. Anterolaterales los vamos a dividir en anteriores y en laterales, y los posteriores pues van a quedar igual. En el caso de los anteriores vamos a tener otros dos subgrupos, lo que son los músculos anteriores superficiales, o conocidos como extrínsecos de la laringe, y los músculos anteriores profundos. ¿Cuáles van a ser los anteriores superficiales? Pues los músculos yoideos, o sea, los que están en relación con el yoides. Primero, los suprayoideos y los infrayoideos. Estos, o sea, su nombre corresponden si se encuentran por arriba o por debajo del músculo yoides. ¿Ok? Supra, arriba, infra, debajo. De los músculos anteriores profundos tenemos a los músculos prevertebrales. Del grupo lateral tenemos a los laterales superficiales y a los laterales profundos. Los laterales superficiales van a ser el esternocleidomastoideo y el platisma. Y de los laterales profundos vamos a tener a los paravertebrales. En pocas palabras, todos los que son profundos tienen que ver con las vértebras. Y finalmente el grupo de músculos posteriores son los músculos suboccipitales, que en algún momento ya los habíamos visto. Entonces, empecemos con el músculo o los músculos anteriores superficiales o conocidos como extrínsecos de la laringe. Estos músculos, el grupo se conoce como grupo de músculos ioideos. Les decía que es en relación al músculo ioides. Tenemos a los suprayoideos y a los infrayoideos. De los suprayoideos tenemos al digástrico, al estiloyoideo, al miloyoideo y al genioyoideo. Y a los infrayoideos tenemos a los esternotiroideo, esternoyoideo, tiroyoideo y homoyoideo. Estos músculos, tanto los suprayoideos como los infrayoideos, se los tienen que aprender sí o sí, no hay de otra. Empecemos con el grupo de los suprayoideos. La función general, o sea, en conjunto de estos músculos es tragar, ¿ok? Esa es su función. Y la manera más sencilla de que se puedan ustedes aprender estos músculos es una de las dos mnemotecnias, la que a ustedes más les guste. En el caso cuando yo era estudiante, la mnemotecnia con la cual me lo aprendí fue la de 10.000 genios, que tiene que ver con di, o sea, de 10 es de estilo yoideo, 1000 de miloyoideo y genios de genio yoideo. ¿Ok? Ahí está el orden en el cual pues, viene la mnemotecnia. Y otra manera en la que se lo pueden aprender es con la mnemotecnia que yo utilizaba cuando iba con mis cadetes de la Marina, en el cual le decía yo, diga estilo mi general. Aquí pues obviamente diga, tiene que ver con digástrico, estilo de estilo yoideo, mi de miloyoideo y gen de genio yoideo. ¿Ok? Entonces ya la mnemotecnia que ustedes quieran utilizar para podérselos aprender. Y bueno, estos músculos ya vimos que son cuatro. El digástrico, al ser dos vientres, pues va a tener el vientre anterior y el vientre posterior. Y la inervación de cada uno de estos vientres va a ser diferente. Primero, el nervio mandibular del trigémino va a inervar al vientre anterior. A ver, Mariela, el nervio mandibular del trigémino, ¿qué rama es? La 3. La tercera rama, exacto. Y el vientre posterior está inervado por el nervio facial. Ujú. El estiloyoideo se inerva por el nervio facial, el miloyoideo por la rama mandibular del trigémino y el genioyoideo por el nervio hipogloso. Vean cómo es o sea, el nervio mandibular inerva a dos músculos, el nervio facial inerva, bueno, cuando decimos dos músculos, estoy tomando en cuenta como del vientre anterior, como si fuera un músculo, ¿eh? El nervio facial inerva a un vientre el posterior y al estiloyoideo, y el genioyoideo inerva, perdón, el hipogloso inerva el genioyoideo. Ahorita que lo veamos con nosotros músculos suprayoideos, a ver si ya se acuerdan un poquito de cómo iban estos músculos. ¿Y cuáles van a ser? Pues primero, el digástrico siempre lo vamos a ubicar porque tiene dos vientres. Este es el vientre posterior y este de aquí
es el vientre anterior, ¿ok? En este caso aquí es el vientre anterior y si sale por aquí sería el vientre posterior. El músculo miloioideo es el que forma todo se dice que es el piso de la boca donde se sostiene la lengua y todo lo demás. El estiloioideo, tenemos que buscar a la estiloides o proceso estiloides, que es de donde está saliendo. Estiloioideo, del estiloides al yoides. Se inserta en lo que es el cuernito menor del yoides. Y finalmente el genioioideo, que es este de acá, el genioioideo. Este lo vamos a encontrar en la parte medial del piso de la boca. Ujú. Está un poquito más profundo que el miloioideo. Y pues aquí están los cuatro músculos supraclaviculares. Este es una mejor representación de estos músculos. Primero, si tiene dos vientres, aquí uno y después vemos que se continúa con otro, entonces es el digástrico, con su vientre anterior y su vientre posterior. El estilo yoideo tenemos que ver que salga del proceso estiloides, por ejemplo aquí, estilo yoideo hasta acá. Aquí en este caso pues, sería este de aquí. Y el miloioideo es el que está más como aplanado y ese es el que nos va a formar el piso, porque pues todo esto de acá y todo esto de acá es el miloioideo, el piso de la boca o de la cavidad oral. ¿Cuáles van a ser las funciones de estos músculos por separado? Porque ya vimos que en conjunto, pues la función es hacer la acción de tragar. Pero ya es por separado, vemos que el vientre anterior del digástrico va a abrir la boca bajando la mandíbula y levanta el hueso yoides. El estiloioideo tira del hueso yoides hacia arriba en dirección posterior-superior. El miloioideo soporta y eleva el suelo de la boca, por eso digo que es el piso de la boca. Eleva el yoides y actúa en el proceso de la deglución. El genioioideo pues, va a elevar la mandíbula, va a fijar y tirar del hueso yoides hacia adelante, y con el hueso yoideo fijo tira de la mandíbula hacia abajo y hacia adentro. Esto ya es una función muy específica. Esto no se lo aprendan. Sea, deben de aprenderse de todos, es el conjunto de que hacen lo de tragar, ¿vale? Y obviamente la inervación de cada uno de ellos. Bueno, primero apréndase los cuatro y ya después se aprenden la inervación de esos cuatro y después que se acuerden que pues, todos tienen la función en conjunto de tragar. ¿Hasta aquí alguna duda de los músculos suprayoideos? Es muy importante que se los aprendan, ¿eh? Es casi seguro que les hagan una pregunta de esos músculos, ya sea si que les pregunten qué músculo pertenece a ese grupo, cuál no pertenece o cuál es la inervación de cada uno de ellos. Con la mnemotecnia, pues se la pueden mandé. No, no te van a decir, dime los cuatro músculos del cuello, podría preguntarse. Sí, 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 yo creo que sí es fácil que se lo puedan preguntar, que te puedan decir, cuál de estos músculos que se mencionan pertenecen al grupo de los suprayoides, te pueden poner tres, te pueden poner los cuatro. O te pueden poner de cuatro opciones uno que nada más es suprayoideo, que te digan cuál de estos músculos o cuál de los siguientes músculos es un suprayoideo, o que te pregunten en específico de todos esos cuál inerva el facial, a cuál inerva la rama mandibular, o a cuál de esos inervaba el hipogloso. O sea, se lo tienen que saber perfectos porque les van a preguntar o sea, ese grupo de músculos siempre se pregunta. Ahora vamos con los infrayoideos. Entonces, la función en conjunto de todos ellos va a ser bajar o descender el yoides y van a ayudar en la fonación. La mnemotecnia, igual, pues una de las que a mí me funcionó, también para que mis cadetillos se lo aprendieran, es este hombre está tiroteado. Se los digo en el hombre en el cual se los estoy poniendo aquí en el cuadrito. De esternoyoideo, hombre, obviamente pues la H la quitan, de homoyoideo, está de esternotiroideo y tiroteado de tiroyoideo. ¿Ok? El esternoyoideo va a estar inervado por el asa cervical, que está formada por el plexo cervical y el nervio hipogloso. O sea, en conjunto todos estos forman
el asa cervical. Ya en una de las últimas clases vamos a ver lo que es asa cervical. El esternoioideo, el homoioideo y el esternotiroideo, vean que los tres se están inervando por el asa cervical y solamente el tiroioideo por el nervio hipogloso. De los suprayoideos, ¿cuál era el único que estaba inervado por el nervio hipogloso? A ver, ¿dónde está la que estaba pregunta y pregunta por la clase a las 5? Beli, o cómo se llama ahí en su WhatsApp. ¿Quién es? El presente sé quién es, porque no la ubico. Ah, pero bueno, es que no la ubico. A ver, hable. No la encuentro en mi. No me aparece. Ah, Lima González. Bueno, ya veré. Bien, dígame entonces, de los cuatro subindividuos, ¿quién está inervado por el hipogloso? Respóndame. Y porque ya tenía la clase. A ver. Uno de sus compañeros dice, a ver, María Fernanda, ¿era militar? ¿Quién era militar? Eso que tiene que ver con la Navidad. A ver. ¿Usted no era militar? ¿Eso qué? A ver, no. Siguiente pregunta. Sí, amiga, la metía a tablazos a narcos. Sí. No, eso no. ¿Cuál la- no, ¿cuál la lengua? No, ya, no confundamos. De la nemotecnia, ¿cuál era la nemotecnia? A ver, la nemotecnia. Dígamelo, Pérez, Pérez, dígame, ¿cuál era la nemotecnia para los suprayoideos? 10.000 genios. Ok, y de esos, el último músculo, ¿cuál? El genio yoideo. Entonces, acuérdense que el último músculo va a estar inervado por el hipogloso, que es el último nervio craneal. Y tanto en la mnemotecnia de 10.000 genios como este hombre está tiroteado, los últimos músculos, el genio yoideo y el tiroideo, están inervados por el hipogloso. A ver si haciendo esa asociación se pueden acordar y ya no se les olvida, ¿vale? Entonces, de las mnemotecnias, los dos últimos están inervados por el hipogloso. Todos los demás infrayoideos por el asa cervical y ya los otros, ahí sí están un poquito más complicados porque sí tienen que aprendérselos como por cada uno, no, ya no tanto por grupo, ¿va? Pero pues ya son menos, nada más los que se tienen que aprender, ya no son los 8. Divídanlo en esos dos grupos, a ver si les funciona. Ahora vamos a ver estos músculos, si son infrayoideos, están por debajo del yoides. Primero, si va del esternón al yoides externo, yoideo, ¿ok? El homoyoideo se ubica luego porque tiene dos vientres, su vientre superior y su vientre inferior, entonces por eso es fácil detectarlo, homoyoideo. Debajo de estos tenemos al externo tiroideo, este no llega hasta el yoides, vean que llega externo tiroideo hasta el cartílago tiroideo, y el tiroyoideo va del cartílago tiroideo al yoides, ¿ok? Entonces estos son los cuatro musculitos infrayoideos. Aquí por si tenían dudas de cuál era cuál, si vemos que viene de acá abajo y después sube, homoyoideo, ¿no? El que estaba más anterior, el externo yoideo, y ya más posterior, y si está por arriba, aquí viene, si se alcanza a ver la rayita, si la ven aquí, está una rayita azul, esa representa una porción de la lámina cuadrilátera del cartílago tiroideo, de aquí para arriba, tiroyoideo, y si es para abajo y viene del esternón, externo tiroideo, ¿ok? Pues, obviamente por la relación que tiene. Aquí vemos otra vista, esternoyoideo, si viene del esternón y vemos que llega hasta el yoides, si no llegara hasta el yoides y se quedara acá en el cartílago tiroides, tiroideo, entonces es fácil que se acuerden. Aquí está estenotiroideo, pues es más profundo, aquí no se ve, pero pues sabemos que se queda a este nivel. El tiroideo, pues va a ser la continuación del esternotiroideo, porque este termina en el cartílago tiroideo y el otro empieza en el cartílago tiroideo.
Y del homoyoideo, pues nada más acuérdense que tiene dos vientres, es por eso que se pueden ubicar fácilmente. Acá, si tiene dos vientres, homoyoideo. Ujú. Si va del esternón al yoides, esternoyoideo. Si sale del esternón, pero se queda en el cartílago tiroides, esternotiroideo. Y pues ya les dije, si sale del cartílago tiroides y va al yoides, tiroyoideo. Ahora, la función individual de cada uno de estos músculos del esternoyoideo es deprimir el hueso yoides después de la deglución. Del homoyoideo deprime y fija el hueso yoides. El estenotiroideo va a tirar de la laringe hacia abajo y el tiroyoideo deprime el hueso yoides, pero el hueso yoides está fijo. Cuando el hueso yoides está fijo, va a levantar la laringe. ¿Va? Entonces, igual, esto no es necesario que se lo aprendan. Eso ya es algo muy específico. Apréndanselo de más. Los tachipas. Ahora vamos con el grupo de músculos anteriores profundos o conocido como músculos prevertebrales. Van a flexionar en conjunto la cabeza. De estos músculos tenemos igual a cuatro músculos: el largo de la cabeza, el largo del cuello, el recto anterior de la cabeza y el recto lateral de la cabeza. Este ya vieron que tiene un asterisco porque su nombre lo dice, lateral, pero lo metieron dentro, o sea, es un músculo que se encuentra más lateral que los otros y el grupo del cual estamos mencionando son anteriores. Entonces, por eso tiene el asterisquito, porque en realidad no es anterior, sino que es lateral. Y la inervación de todos estos va a ser el plexo cervical, así de fácil. A ver, bueno, no, ya después vamos a eso es otra clase. Aquí vemos los músculos, primero el recto anterior de la cabeza, aquí está, este de aquí. El recto lateral de la cabeza, aquí lo encontramos. El músculo largo de la cabeza, entonces, si es largo, va a salir de aquí desde los procesos laterales y tiene que llegar hasta la cabeza. Es por eso que sabemos que llega a la cabeza. En el caso del largo del cuello, aquí vamos a ver que se va a quedar aquí en el cuello. Por ejemplo, aquí, todos estos son parte del músculo largo del cuello. Pues si llega hasta arriba de la cabeza, si se quedan las vértebras del cuello, de las cervicales, pues va a ser largo del cuello, ¿va? No es tan preguntable este grupo como los pasados, entonces pues nada más denle una leidita. Recto anterior de la cabeza, recto, perdón, el anterior es este chiquito, el lateral que se encuentra a otro lado. Les había señalado pero no, este es el largo de la cabeza, y si se quedaba en las vértebras, en los cuerpos vertebrales, es el largo del cuello, ¿va? Vean que va de cuerpos vertebrales a cuerpos vertebrales, y también sale de los procesos transversos hacia los cuerpos vertebrales. El otro, el largo de la cabeza, sale de los procesos laterales y se va hacia la base del cráneo. Los músculos laterales superficiales tenemos el esternocleidomastoideo y el platisma. El esternocleidomastoideo tiene la acción de lateralizar el cuello del mismo lado y eleva la cabeza del lado opuesto. Supongo que ustedes ya saben cuál es la función del esternocleidomastoideo. ¿Sí lo tienen claro? No, no mucho. ¿Quién no lo tiene claro? A ver, hable otra Mm, vez. ¿Sí quién es? Arely Soria. Soria Torres Areli. ¿Y usted quién es? Mm, pues casi no participo, pero sí, profe. Qué mala onda, profe. Sí, profe. Soria Torres, a ver, Soria Torres. Mm, ¿Ha visto? Es que no sé si todavía se acuerda que hace mucho tiempo salió un comercial que decía Tortícolis. ¿No se acuerda de eso? ¿Tortícolis? Tortícolis, de un que volteaba Mm, y se le quedaba todo el cuello choco. mm, no. Es, a ver. Un ejemplo, doctor, es cuando, o sea, te duermes como chueca y te duele como el cuello que ni siquiera puedes como voltearlo.
No, a ver, bueno, voy a aprender un poquito rápido nomás la esta. Y la acción es esta, para que les quede claro. A ver si ya se ve. Lo pongo. Ahí se ve Ay, profe, chiquito. me deslumbra. ¿Sí ven la imagen donde estoy hablando chiquita? Bueno, yo la veo muy chiquita, no sé ustedes. Sí, sí, sí. Si yo, el esternocleidomastoideo va desde aquí hasta acá, ¿ok? Del externo, clavícula, esternocleido, hacia el proceso mastoideo, entonces viene bajando así. Si yo contraigo este músculo, lo que va a hacer mi cabeza es hacer esto. O sea, estoy girando hacia el lado opuesto del músculo que estoy contrayendo, ¿sí me explico? Pero la nuca gira como que hacia el lado donde está el músculo. Aquí viene de aquí a aquí. Entonces, si yo lo contraigo, lo que va a hacer es esto. Si yo contraigo el del otro lado, en este caso es el derecho, no sé cómo lo ven en la imagen, si lo ven en espejo, pero si yo contraigo esto, voy a girar hacia la izquierda, cabeza. Cuando dicen tortícolis es porque se quedan todos así de que se les quedó contraído el músculo. ¿Va? Bueno, Va, se lo, ti- gracias. se lo tienen que saber porque se lo preguntan mucho. Ya quito eso porque no quiero que me estén viendo. Ahí está. Ahora, la inervación se da por el nervio accesorio y por el plexo cervical. De estos, el más preguntable es el nervio accesorio, ¿va? Y si el siguiente es el músculo platisma, ese ya lo vimos el grupo de los musculocutáneos, dijimos que era el único que se encontraba en el cuello, todos los demás estaban en la cabeza, y se va a encontrar, al igual que todos los musculocutáneos, por el nervio facial, que pertenecía, a ver, lo siento por usted, pero es la que primero me sale, Mariela. Los musculocutáneos, ¿a qué? Se me fue la pregunta. ¿A qué arco branquial pertenecían? Ay, no sé. Mm, súper chafa respuesta. A ver, jefa, Campos, dígame, ¿a qué grupo pertenecían? ¿Al 5, 6, 7 u 8? Mm, no recuerdo, profe. No, ¿alguno de ustedes recuerda? ¿Para cuál 7? Nada más lo dije a lo menos, si era el 2 o el 3. ¿Ocho? ¿A cuál? Para ver si sabe. Se está atrasando. Hay que darle una leída aunque sea a la clase de musculocuteanos. Por ahí alguien lo había dicho. Nada más tienen de dos, ¿es el 2 o el 3? Porque uno pertenece al trigémino y otro pertenece al facial. Entonces, ¿cuál sería? El 3. El 3 y el facial. Perdón, el trigémino, el otro que queda. ¿Cuál El era? 2. El 2, ¿vale? Para que se acuerden. Bueno, sea para que aprendan algo de hembre. Siempre les pregunto y no se acuerdan. Aquí está el esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Si se dan cuenta, también toca un poquito del occipital y se debería de llamar esternocleido-occipitomastoideo, pero bueno, ya no vamos a entrar en esa discusión. Aquí está, por si no lo saben, su compañera le dice el peligroso, quién sabe por qué, hay que preguntarle. Y el músculo platisma, ya lo habíamos visto, tensa la piel del cuello, el platisma, igual para que lo sigan viendo. Y ahora vamos con los músculos laterales profundos. Los músculos paravertebrales. Tenemos al esplenio de la cabeza, a los escalenos anterior, medio y posteriores, al recto lateral de la cabeza, al elevador de la escápula y a los intertransversos. ¿Ya se dieron cuenta que varios de estos músculos ya los habíamos mencionado? ¿Que los habíamos visto en otras clases? Bueno, que si me dicen que no, no les voy a creer, porque pues, obviamente yo di la clase y sí, lo vimos cuando vimos dorso de la espalda. Aquí nada más les estoy diciendo a qué grupo pertenecen. Y los que tienen asterisquito es porque no pertenecen propiamente a este grupo, aunque aquí están, realmente no pertenecen. Sí, dice escalenos.
y son anteriores, pues, nada que ver con el grupo lateral, pero pues, ¿dónde lo vamos a meter si tenemos a los otros escalenos al medio y al posterior que sí son laterales? El recto lateral de la cabeza, pues debe de pertenecer al músculo de los laterales, pero ya lo habíamos visto en el otro, ¿no? En el otro grupo, lo habíamos metido dentro de los anteriores, pero pues como estaba con el otro recto, por eso tenía el asterisquito. Y la acción en conjunto de todos estos va a ser lateralizar el cuello del lado en que se contrae cada uno. O sea, no es como en el esternocleidomastoideo, que es al revés. Aquí es del esplenio de la cabeza derecho. Si se contrae, la cabeza se va a lateralizar, o mejor dicho, el cuello se va a lateralizar de ese mismo lado. Y a ver, ¿qué está preguntando? Ay, todavía se ríe su compañera, pero no nos explica. Entonces, aquí, nada más darle una leída al grupo al que pertenecen, no es muy importante ni relevante que se lo sepan bien. Aquí, por si no se acuerdan cuál es el esplenio de la cabeza, ¿ok? Aquí está, procesos espinosos y llegaba hasta las líneas nucales superior. Aquí está. Si se quedaba en el cuello, pues entonces, ¿cuál era? El esplenio de los del cuello, ¿no? Del recto lateral de la cabeza era el que estábamos marcando hace ratito. El músculo elevador de la escápula, en este caso está aquí, pero acuérdense que estaba en el grupo posterior, entonces lo veíamos desde atrás y elevaba la parte del ángulo de la escápula. Y aquí tenemos a los grupos de los escalenos, el anterior, el medio y el posterior. Anterior, pues es el que obviamente está delante de los otros dos. Y les puse aquí como entre líneas puntadas el anterior porque no pertenece propiamente al grupo lateral. Entonces, el medio y el posterior, ¿qué es lo que deben de saber de estos? Uno, el anterior y el medio, que es este y el de acá, se van a estar insertando en la primera costilla. El posterior va a bajar hasta la segunda costilla. Y otra cosa que deben de saber es que entre el anterior, o sea, entre el escaleno anterior y el medio, va a pasar el paquete neurovascular con la arteria subclavia, ¿ok? La vena y nervio, o sea, el paquetito. Eso sí se los pueden llegar a preguntar. Perdón, pasa la arteria, porque la vena pasa anterior al escaleno anterior, porque es más superficial, sí, perdón. Eso sí se los pueden llegar a preguntar. ¿Entre qué estructuras pasa la vena subclavia? Bueno, o atraviesa o pasa entre el escaleno anterior y el medio. ¿Por dónde pasa la vena subclavia? Anterior al escaleno anterior, valga la redundancia. Esa es como que la característica de estos músculos. Y sirven de referencia para hacer una disección y encontrar pues, esas estructuras vasculares. Los intertransversos, acuérdense que se encontraban entre los procesos transversos y teníamos un montón. Esto los vimos en los grupos de la columna vertebral. Y finalmente llegamos a los músculos laterales del cuello. De este grupo vamos a tener al platisma, que ya vimos que se inerva por el nervio facial, al esternocleidomastoideo, que dijimos que era por el accesorio o nervio craneal número 11, así como por el plexo cervical, y los escalenos anterior, medio y posterior, que van a estar inervados todos por el plexo cervical. Ujú. Y los posteriores los vimos en columna posterior, nada más los voy a mencionar ahorita, lo que es el recto posterior mayor de la cabeza, el recto posterior menor de la cabeza y los oblicuos superior e inferior de la cabeza. Y en conjunto, ellos realizan la extensión de la cabeza, o sea, echan como si miraran hacia arriba, para que me entiendan. Eso es extender la cabeza. Aquí están. Y este de acá. Bueno, este, este y o sea, el oblicuo superior de la cabeza, el recto, este, perdón, el oblicuo inferior de la cabeza y el recto posterior mayor de la cabeza, ¿qué formaban? Estos tres músculos, ¿qué formaban? Lo vimos a ver, ¿Un triángulo? ¿cómo? ¿Qué formaban?
Es que no se escuchó. ¿Quién habló? ¿Qué es lo que estaban formando? Que ya se los marqué ahí. ¿Un triángulo? ¿El triángulo qué? ¿Cómo se llamaba este triángulo? Que se formaba por el Occipital. oblicuo inferior de la cabeza, el oblicuo superior de la cabeza y el recto posterior mayor de la cabeza. Triángulo suboccipital. ¿Y qué estructuras íbamos a encontrar? La arteria vertebral y el ramo posterior de C1. Ujú. Son las más características. Y por acá arribita les dije que iba pasando la arteria suboccipital, pero estas son las dos estructuras que se deben de acordar que se les puede llegar a preguntar. Para eso sirve ese triangulito, para referirnos y saber que allí vamos a encontrar esas estructuras. Y por si no les quedó claro cuáles eran, pues aquí tenemos a los oblicuos, este y este, el superior aquí, el inferior aquí, y en los rectos posterior mayor de la cabeza, el grandote siempre carga al chiquito. Entonces este va a ser el menor, el de abajo va a ser el mayor. ¿Va? ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? De la anterior diapositiva, ¿puede volver a explicar cómo están los triángulos? A ver, lo borro. El triángulo suboccipital se forma por tres músculos. Aquí, este es el triángulo. Y lo van a estar formando el oblicuo inferior de la cabeza, el oblicuo superior de la cabeza y aquí el recto posterior mayor de la cabeza. Les dije esa vez, su pared o límite inferior, oblicuo inferior de la cabeza. Límite superior, recto posterior mayor de la cabeza. Límite lateral, oblicuo superior de la cabeza. Contenido, arteria eh, vertebral y el ramito posterior de C1. Eso lo vimos en la clase de columna. Y finalmente en la nomenclatura anatómica internacional vamos a ver que estos músculos los van a clasificar un poquito diferente. Si músculos del cuello lo dejan como platisma, esternocleidomastoideo, los escalenos anterior, medio y posterior, los largos de la cabeza y el largo del cuello. De los suprayoideos ya no lo sabemos, es genios. Y los infrayoideos, igual, externo, bueno, aquí no están en el orden de la mnemotecnia. Este hombre está tiroteado. Aquí lo voy a cambiar en algún momento. Y los músculos suboccipitales, que ya son los que acabamos de ver en la última presentación antes de esta. El recto anterior de la cabeza, el recto lateral de la cabeza, el recto posterior mayor de la cabeza y el recto posterior menor de la cabeza. Metemos al oblicuo inferior y al oblicuo superior. También ahí a este grupito. Y no sé si tengan alguna duda. Simplemente esto es para que sepan cómo los clasifica la nomenclatura internacional, aunque la que más utilizamos es la que les expuse en toda la presentación. Obviamente con sus asterisquitos ahí de que hay alguna excepción. No sé si tengan alguna duda o pregunta. De estos, los más importantes son los supra e infrayoideos. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Entonces, no sé si tengan alguna duda, sino para ya darles el aviso parroquial. Ajá. No hay dudas entonces, ¿verdad? No. Bueno, entonces, mañana vamos a ver la clase de triángulos de cuello y glándula tiroidea. Al parecer hay una práctica, pero antes de hacer la práctica vamos a hacer el examen.
nos da tiempo, tenemos 3 horas. Yo creo que exagerando, de clases daríamos 2 horas. Y eso se nos tardamos. Puede que sea más rápido. Y nos quedaría bien 1 hora para responder el examen. ¿Cómo ven? ¿O quieren primero el examen? Primero el examen. ¿Cómo? Primero el examen. Aunque los temas que vengan en el examen son los que vamos a ver mañana. También. ¿Todavía va a agregar lo de los triángulos del cuello? ¿Qué? ¿Todavía va a agregar los triángulos del cuello? Los triángulos del cuello, los músculos del cuello y la glándula tiroides. Pues ya para mañana debe estar aprendido. Por si la clase primero. Y ya nos ponen los pasados y ya. Si no, no vamos a tener tantas preguntas. Entonces, yo creo que primero vemos las clases y ya después de que terminemos esas 2 clases, ya tenemos todos los temas completos para el examen. Para que estudien. ¿Va? ¿Cuándo tienen su primer departamental? El sábado. sábado. Sí, porque si lo hacemos el viernes, van a estar estudiando para su departamental, entonces no tiene chiste, ¿no? Y no, no los odio, pero tengo que calificarlos. Le pondría la canción en el violín más chiquito del mundo, tocando la canción más triste del mundo, pero pues no está, si no se la pondría. Sí, sí, pues es que no hay otro día. Si no es mañana, el viernes van a estar estudiando para su examen y ni siquiera dice su compañera Cervantes, y si lo hacemos el viernes, esa sea la clase. A ver, ¿qué Está prefieren? bien. ¿Que sea mejor el viernes o mañana? No, mejor mañana. El viernes. No, 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 Mañana. Bueno, Pues haga una encuesta en WhatsApp, profe, y ahí que se decida. órale. Entonces ahorita la subo la encuesta y ahí la democracia que elija. Vemos. Entonces, en un momentito estoy mandando la encuesta, ¿va? Ya eso sería todo. Gracias, Doc. Nos vemos. Bien, gracias, Doc.